I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada del podcast en donde conversamos con personas exitosas en diferentes ámbitos. En esta oportunidad nuestra invitada es una mujer muy inteligente que tiene una energía muy bonita para compartir con los demás, además de su sabiduría. Dejemos que sea ella quien nos cuente quién es Sarah Kravitz. Hola, mi nombre es Sarah Kravitz y muchas gracias por la invitación a compartir por acá. Soy originalmente de Estados Unidos. Pasé 8 años muy bonitos en Colombia, aprendiendo mucho. En esos caminos de yoga específicamente y un poco de Ayurveda. La Ayurveda llegó un poco más tarde. Yo creo mi primera experiencia en estos mundos de yoga y Ayurveda fue a través de mi dieta. Yo sabía muy joven que no quería comer carne, entonces empecé a dejar los productos de animales más o menos a los 13 años. Yo creo ese fue mi primer acto para cuidar mejor mí misma y cuidar mejor el mundo. Hacer un ofrecimiento para nuestros hermanos. Y fue así. También mi madrastra era practicando mucho meditación. Entonces yo hice unos cursos pequeños con ella. Empecé a meditar, a aprender cómo meditar y empecé mi viaje ahí. Conocí mi maestro de yoga más o menos en 2006, Sri Dharma Mitra, y yo estaba ahí en una búsqueda tratando de encontrar un maestro real. Y cuando conocí a él, antes de conocer él, entré en su lugar, su estudio. Y yo sentí una sensación profunda en mí, básicamente diciéndome que era mi casa, que ya llegué a mi casa. Y ya, ese era. Empecé a conectar mucho con él y tomar muchas clases. Hice el teacher training. Yo no quería dar clases, pero cuando salí de mi training me ofrecieron clases, entonces empecé a dar muchas clases y compartir y correr por todo Nueva York compartiendo la ciencia. También en el mismo momento estudié nutrición en un instituto, se llama The Institute for Integrative Nutrition. Y empecé a trabajar con personas y grupos pequeños, dando cursos y talleres y clases de cocina para ayudar a la gente que querían cambiar su dieta. Y ese fue. Y hace unos años hice el curso de Ayurveda en the Ayurvedic Institute con mi maestro de Ayurveda, se llama Dr. Vasant Lad. Y ese fue una certificación muy intenso. Y ahora llevo más o menos 2 años trabajando como un Senior Ayurvedic Practitioner
y trabajo con personas individuales, en grupos. Soy parte de unos teacher trainings donde ofrezco el parte de Ayurveda y la conexión entre yoga y Ayurveda. En este momento estoy viviendo en San Diego, California, y compartiendo acá. Si te remontas al pasado y te comparas con la Sarita de hoy, ¿qué balance haces? La Sarita de hoy en comparación de la Sarita del pasado. Pues el alma es lo mismo. Pero hay una evolución grande del ser. Una evolución mucho de la manera que actúa en la vida, en mi vida, la manera que hago las cosas, la conciencia, mi mente, mis reacciones, inclusive la estructura de mi cuerpo físico, todo es muy diferente, un ser muy diferente. Espero un ser un poco más consciente. Yo creo hago las cosas con mucho más cuidado. No quiere decir para nada que no caigo seguido todavía y hago daño a veces a mí misma o los demás. Pero tengo mucho más, un desarrollo de mi conciencia, mucho más firme, más profundo, más sembrada, más cerca a mi centro, a mi corazón, a mi alma. Puedo decir seguramente que siento los frutos de años y años de prácticas espirituales como yoga y Ayurveda. Siento los frutos. Es bueno que no tenemos apegos a los frutos ni expectativas que van a aparecer. Pero ahora con la vista y con el entendimiento puedo entender en la manera que esas ciencias védicas, yoga y Ayurveda, están profundo en mí, habitando en mí, viviendo en mí, y estoy mucho más cerca a ellos, a entender cómo manifiestan en mi vida, cómo puedo vivir sus bellezas, sus enseñanzas con más conciencia, con un corazón más abierto, con más receptividad, con más humildad, con más coherencia. Es un proceso largo, un proceso karmática, que no sabemos exactamente lo que necesitamos hacer o que necesita pasar para aprender, o por qué las cosas pasan así en unos momentos, porque hay tanto dolor y sufrimiento. Pero trato a vivir cada día con mucha gratitud y como dije, como un corazón más receptivo, a no simplemente estar ahí todo el tiempo mirando a mí misma y muy enfocada en mí misma, pero pensando en los demás, pensando en cómo puedo compartir mejor, cómo puedo volver una persona mejor para los demás, para que puedo servir los demás mejor, para que puedo dar los demás las cosas bellas que yo llevo años recibiendo de mis maestros. Cómo puedo dar los demás esas bellezas también, en una manera real, en una manera más pura, en una manera más enfocada, con menos mente, menos ego y más corazón.
puedo decir también que yo era una persona muy, muy, muy tímida, con mucho miedo a muchas cosas. Y yoga ha sido una enseñanza de coraje para mí también, para enfrentar, para atravesar, para superar la vida, para poner mis pies ahí en situaciones incómodos o en lugares desconocidos y poner mí mismo ahí mirando lo que va a pasar. Y esa seguramente viene de esas prácticas, algunos de esos frutos. El desarrollo del coraje es algo muy importante porque nos permite afrontar de la mejor manera las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, y como tú dices, a través de la práctica has desarrollado habilidades en ti para tu propia vida y para compartirlas con el entorno. Y eso es muy bonito porque nos da la oportunidad a continuar, a seguir con fuerza, con nuestras fuerzas interiores, que no son desde el ego, pero desde un lugar donde sentimos más conectadas en nosotras mismas, con nuestro don, nuestro dharma, nuestra labor en este mundo. Y para darle con buena actitud, con buen ánimo y con fuerza para sostener, para mantener, porque no es fácil. Esos caminos espirituales no son fáciles, son muy difíciles. Y nos van a guiarnos en lugares, momentos donde no queremos estar, pero donde necesitamos enfrentar. Y yoga me da siempre, me ha dado la fuerza para continuar. Finalmente de eso se trata la vida, ¿no? Como de lo que te enfrentas, cómo lo superas, qué aprendes en el proceso, qué desaprendes en el proceso también, creería yo. Es todo un camino de altos y bajos en donde finalmente te vas formando, aprendes cosas, compartes otras, dejas unas, y todo se reduce, digámoslo así, a lo que vives y cómo lo afrontas.